Pasamos al capítulo 8 de la confesión de Cristo, el mediador. En este capítulo quisiera resaltar tres aspectos. Veréis que en la confesión hay múltiples puntos, pero he tenido que hacer un esfuerzo, una selección, para intentar identificar esos puntos primordiales que nosotros debemos tener en mente, aunque todos ellos tienen su importancia, por supuesto. El primer punto que quiero destacar, en correspondencia con el primer punto que también menciona la confesión, es que Dios el Padre escogió y ordenó al Señor Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre, para que fuese Él nuestro profeta, nuestro sacerdote y también nuestro Rey. Fue Dios el Padre quien ordenó al Señor Jesús como nuestro mediador. Y este nombramiento de Jesús como mediador tiene lugar en la eternidad pasada, en el contexto del pacto de redención. Isaías 42:1 es un buen ejemplo que nos habla de esto, porque nos dice este texto: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Jesucristo fue el escogido de Dios el Padre para llevar a cabo la misión de la redención de los creyentes. El Señor Jesús, en su papel de mediador, asume los oficios de profeta, sacerdote y rey. En primer lugar, el Señor Jesús es nuestro profeta porque Él nos habla a los hombres de parte de Dios. Esa es la dirección, ¿verdad? Jesús habla a los hombres de parte de Dios. Él es profeta en ese sentido. Él nos informa, Él nos muestra la verdad, Él nos saca de la ignorancia. Juan 1:18 lo dice de esta manera: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús revela la verdad. Él es profeta, Él nos predica de parte de Dios hacia los hombres. En segundo lugar, el Señor Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, debemos decir, porque mediante el sacrificio de su propio cuerpo expía nuestros pecados y también cumple la tarea de interceder continuamente por nosotros. Eso es lo que hacen los sacerdotes, ¿verdad? Hacen expiación, pero también interceden. Hebreos 10, del 19 al 21, nos dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí vemos claramente las figuras del Antiguo Testamento, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El Señor Jesús abre el camino como sumo sacerdote para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y en tercer lugar, el Señor Jesús es nuestro Rey y le necesitamos. Le necesitamos como Rey, como nos dice también la confesión, para que nos subyugue, para que nos atraiga, nos sostenga, nos libre y nos preserve para su reino
celestial. Él es Rey sobre nosotros, Él también nos protege. Lucas 1:74 es un buen ejemplo que apunta a esto, pues dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Ahí está el matiz de servir al Señor, a ese Rey. Segundo aspecto, Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, siendo santo, inocente, sin mancha, es del todo apto para el oficio de mediador y fiador. Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, siendo santo, inocente y sin mancha, es del todo apto para el oficio de mediador y fiador. Esto está en correspondencia con el punto 3 en la confesión. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esa realidad es fundamental cuando hablamos del Señor Jesús como mediador. Esas dos verdades son centrales, son fundamentales. No podemos permitir ninguna negociación en la humanidad completa y verdadera de Cristo y en su divinidad del mismo modo, porque eso supondría que simplemente el Evangelio deja de ser. Era necesario que Jesús fuese Dios porque su divinidad, podemos decir, su divinidad proporcionó una ofrenda de infinito valor e infinita eficacia, no como las ofrendas de los sacerdotes humanos que eran ofrecidas una y otra vez. Y esta ofrenda, este valor infinito, fue lo que hizo posible que la justicia de Dios el Padre fuese satisfecha en un momento. Fue satisfecha de una vez para siempre. Era necesario también que Jesús fuese plenamente hombre. ¿Para qué? Pues para ser nuestro representante ante Dios. Debía ser semejante a nosotros, para poder ser nuestro sustituto. Él debía ser semejante a nosotros para poder ser nuestro sustituto y para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Por eso la humanidad, como veis, tanto la divinidad como la humanidad de Cristo son ejes fundamentales del Evangelio. Tocamos esos ejes y nos quedamos sin Evangelio. Por eso debemos defender las naturalezas, tanto humana como divina, del Señor. También era necesaria la obediencia, la santidad y la inocencia del Señor Jesús para que su justicia, para que su rectitud perfecta fuese imputada a nosotros, para que de esta forma nosotros fuésemos justificados, considerados justos ante los ojos de Dios. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tercer aspecto que voy a resaltar y último en este capítulo, finalmente, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, esto corresponde al punto número 5 en la confesión, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido
la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Fijaos en el tiempo verbal, fijaos en el tiempo de estas acciones. Es importante. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha satisfecho, ha conseguido la reconciliación, ha comprado una herencia eterna. Lo que vemos aquí es que en este punto de la confesión, la confesión enfatiza la salvación efectuada por el Señor Jesús y los beneficios conseguidos. Esta es la realidad a la que nos está apuntando. El énfasis es que la muerte del Señor Jesús en la cruz no simplemente hizo posible la salvación de las personas, sino que verdaderamente efectuó de una manera perfecta la salvación de los elegidos. Pudiera parecer sorprendente, pero esta es una afirmación muy sencilla que necesitamos atesorar, y es que Jesús salvó a su pueblo en la cruz. Jesús salvó a su pueblo en la cruz. Y es una realidad que consciente o inconscientemente no siempre está clara. En diferentes creyentes, en diferentes iglesias, en diferentes teologías, podríamos decir. El caso es que creemos que su sacrificio consiguió algo. Cuando Jesús murió en la cruz, algo sucedió. Fue un sacrificio efectivo, fue perfecto. Fue un momento de la historia en el que Cristo consiguió salvar a su pueblo de una vez para siempre. ¿Y qué consiguió? Pues su muerte satisfizo plenamente la justicia de Dios. Nos dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, esa justicia, ese castigo de Dios el Padre que era sobre nosotros, al Jesús ocupar nuestro lugar, Él aplacó, recibió esa ira, satisfizo las demandas del Padre, quedando nosotros libres. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Judíos, gentiles, todos son receptores de la salvación. No es algo limitado a un pueblo en concreto, ¿verdad? Jesús es Salvador de todas las naciones. Algo que debería impulsarnos a evangelizar. ¿Qué consiguió? En segundo lugar, consiguió la reconciliación de su pueblo para con Dios. En la cruz hubo reconciliación. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese término, hacer la paz mediante la sangre de su cruz, esa paz es reconciliación. Antes había enemistad entre los hombres y Dios. En la cruz, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, compró una herencia eterna en el reino de los cielos.
En la cruz, el Señor Jesús compró una herencia eterna. Apocalipsis 5, del 9 al 10, nos habla de esto y nos dice, aquí estamos nosotros cantando el Evangelio, ¿no? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El énfasis de este versículo es la cruz, es la muerte de Jesús, porque nos dice, tú fuiste inmolado, tú fuiste inmolado. Ese es el énfasis, es la muerte de Jesús, ese es el evento central aquí. Y nos dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, la sangre derramada sirvió para redimir de una manera efectiva. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es la herencia de la cual nos habla la confesión. Compró una herencia eterna en el reino de los cielos cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Conclusión, ¿qué podemos decir? Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es un mediador perfectamente apto, plenamente divino, plenamente humano. Es el Salvador perfecto. Y es, por supuesto, un mediador efectivo.